puse como título Dios es un Dios singular. Diga conmigo, Dios es un Dios singular. Singular, que se puede entender como extraño, diferente, que funciona en otro nivel de pensamiento diferente al nuestro. Por eso para nosotros muchas veces es extraño o es singular. Y hoy día me quiero valer de una historia bíblica y quiero que hablemos acerca de un milagro que sucedió en la palabra del Señor, de una historia fantástica donde involucra al profeta Eliseo, el milagro de Naamán. Y yo sé que de ahí vamos a poder aprender varias cosas. ¿Le interesa? Amén. Bueno, entonces Dios es un Dios maravilloso. Diga conmigo, Dios es maravilloso. Es inconmensurable. ¿Qué significa inconmensurable? Que no se le puede medir, que sus riquezas son tan profundas, inescrutables, a veces no se le puede entender del todo. Y aquí vamos a ver a través de esta historia lo singular que efectivamente es, lo extraño que sucedió con este milagro. Y vamos primero a leer Isaías 55:9. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Diga conmigo, Dios funciona a otro nivel. O sea, no al nivel nuestro, no al nivel terrenal, no al nivel humano, no al nivel de nuestro cerebro o a nivel de nuestra expectativa o no al nivel de nuestro entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que estamos avisados. Diga conmigo, estamos avisados. Estamos avisados, la mente del Señor funciona diferente. Y quiero que leamos un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 6. Y aquí vamos a ver esta historia, la historia de Eliseo y Naamán. Yo sé que está un poquito pequeño, pero si no, yo le recomiendo que usted abra su Biblia, si es que tiene Biblia de papel, porque vamos a ir y venir a varios versículos de este pasaje de Segunda de Reyes. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Wow, vamos a leer hasta ahí. Pero si usted tiene su Biblia de papel, le recomiendo que mantenga abierto este pasaje de Segunda de Reyes en este capítulo, en el capítulo 5. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a leer varias veces. Y aquí podemos ver y notar algunas cosas como cuáles son los primeros personajes que aparecen aquí nombrados. Naamán. ¿Qué sabemos de Naamán? ¿Quién era Naamán? Lo acabamos de leer. A ver, ayúdenme, mentes brillantes. ¿Quién era Naamán? Un militar, ¿cierto? Un general de ejército. Era sirio. ¿Qué más sabemos de él? Que era de Siria. Y Siria aún existe. ¿Saben que existe Siria, correcto? Saben que es un país que ha estado en guerra y hay una historia larga. La capital de Siria es Damasco y sigue siendo hasta el día de hoy Damasco. ¿Qué sabemos de Siria? Sabemos que Siria ha sido enemigo por años. ¿De quién? De Israel. Ya es la primera cosa extraña que vemos aquí. O sea, este era un militar sirio de un pueblo enemigo de Israel.
Siria todavía existe y se independizó en los años 1940 y algo. Y Siria pasó por una historia muy larga. Siria tiene una historia de más de 3.000 años. Fue conocida como la cuna de muchas civilizaciones, de la civilización de los sumerios alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Después Siria fue anexado al Imperio Romano. Siria fue parte del Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano era bastante más grande de lo que hoy día es Italia, donde está Roma. ¿Sabían eso, cierto? Entonces, Siria tiene una historia larga de más de 5.000 años y bueno, hoy día ya es una nación independiente, pero su historia se remonta hace cientos, miles de años, más de 5.000 años, la cuna de muchas civilizaciones. Los babilonios salieron de ahí los asirios, los arameos. Entonces es una historia larga, pero ellos siempre han sido enemigos de Israel. Diga conmigo, primera cosa rara. Entonces, los sirios. Yo tengo un amigo con el que juego racquetball que es de Siria. Él es musulmán. Y cada cierto tiempo, a veces estamos en el gimnasio haciendo deporte, va y saca su mantita y dice, permiso, tengo que ir a orar. Y saca su mantita y la pone ahí afuera y se pone ahí mirando para la mezquita. Cuando yo estuve muy enfermo, me dijo, estoy pidiéndole a Alá por ti. Cosa extraña. Los sirios tienen una historia muy larga de enemistad con Israel. Entonces tenemos a Naamán. ¿Qué sabemos de él? Que además que era un hombre militar, el texto dice que no era cualquiera, que él era valeroso, o sea, él era valiente. ¿Qué más vemos en este texto? Que era varón grande delante de su Señor, lo tenían en alta estima. O sea, era un hombre apreciado por el rey de Siria, pero él tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Naamán? Tenía lepra. Estaba enfermo. Hay veces que aunque tengas dinero, no te es suficiente para salir de un problema. Yo no tengo la menor duda que Naamán, siendo un general de ejército, siendo un hombre en una posición social alta, tenía los recursos y seguramente debe haber visto los mejores médicos de su tiempo, pero él tenía esta pena, esta falencia de una enfermedad que no podía ser curada. Y posiblemente vivía frustrado por su enfermedad y aunque tenía una buena posición social, no le servía de nada. Y esta es la historia de él. Y aquí hay cosas extrañas. Y mientras preparaba este tema, cada vez esto retumbaba más en mi cabeza que Dios es un Dios extraño, diferente, singular. Y muchas veces nosotros nos topamos con un Dios que nos trata de una manera que nosotros no esperamos. Vamos a seguir leyendo. Volvemos al verso 1, Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general de ejército, rey de Siria, varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima. ¿Por qué lo tenía en alta estima? Porque por medio de quién, de él, había dado Jehová, ¿qué? ¿Salvación a quién? A Siria. Ya esto es extraño. ¿Por qué por medio de él Jehová le había dado salvación a Siria? ¿No le parece extraño? Siria siendo de los peores enemigos de Israel hasta la fecha. Hasta la fecha. El otro día veía una entrevista que le hacían a una señora. Ella decía, nosotros le enseñamos a nuestros niños cuando son pequeños canciones. ¿Cuántos le enseñaron a sus niños chiquitos canciones, cierto? Cuidadito las manitos, lo que hacen, cuidadito la boquita, lo que dice. Y muchas canciones cristianas, canciones no cristianas, las de Barney, las de, no sé, ¿cuál otra? La del trencito ya ni me acuerdo, ¿cierto? Ya mis hijos crecieron. Pero los niños se les enseñan canciones. Y a esta mujer decía, nosotros le enseñamos a nuestros hijos, tu papá te va a dar un arma para que la escondas, para que algún día tú mates con esa arma a un judío. Esas son las canciones que le enseñan con ese tipo de letras a los niños de Siria. Entonces, aquí vemos algo extraño. Lo extraño dice que Jehová, el Dios de Israel, Dios le dio salvación a Siria, enemigo de Israel. ¿Te parece lógico? Gracias a Dios, la mente de Él no funciona como la nuestra. Diga conmigo, gracias Señor. Amén. Entonces ya ponemos como base que el pensamiento de Dios es diferente, es superior, es completamente diferente al tuyo, diferente al mío. Y en una de esas incursiones de tantas
incursiones, escaramuzas, peleas, batallas que Siria tuvo con Israel, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron botines. Dentro de ellos, los soldados no eran ningunos tontos. ¿Qué tomaron? Mujeres. Dentro de ellas, una muchacha. Quiero que diga conmigo, la muchacha. Lamentablemente la Biblia ni siquiera nos dice el nombre de la muchacha. Pero en una de esas incursiones, escaramuzas, habían tomado mujeres como sirvientas y las llevaron cautivas. O sea, esta muchacha que había sido llevada cautiva, había sido arrancada de su entorno. Sígame con su imaginación, sígame con su mente. Imagínese usted una familia israelita que es atacada por un pueblo extraño, por los enemigos, y se llevan a parte de sus parientes y se llevan a tu hija jovencita de 15, 13, 14, 15 años, se la llevan para ser sometida a la esclavitud, a la servidumbre en Siria. Ahí estaba esa muchacha. Esa muchacha estaba en Siria sirviendo a la esposa de este general. Y dentro de la historia, que no sabemos ni siquiera el nombre de ella se arma de valor y le dice a su ama, a su patrona, a su jefa: miren, disculpen, pero hay una posibilidad. Segunda de Reyes 5:3 dice: si rogase, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, Samaria estaba en Israel, él lo sanaría ¿de qué? De su lepra. Entonces la muchacha se armó de valor, le dice a la mujer: mira, si le ruega tu esposo, mi señor, si rogase el Señor al profeta que está allá, si va para allá y le ruega, tiene una posibilidad. Seguramente Naamán ya había visto a todos los doctores, a todos los brujos, a todos los santeros, le había aprendido cuánto incienso, cuánto sacrificio a los dioses paganos que tenía Siria, y no había sucedido nada con su lepra. ¿Me va siguiendo con la historia? O sea, la muchacha se la jugó. Diga conmigo, la muchacha se la jugó. Me gusta la muchacha porque hizo un acto de fe. Todos hablamos en la vida, todos los predicadores alguna vez hemos hablado de Eliseo, el gran profeta, Eliseo, el gran profeta que hizo tantos milagros, resucitó un muerto, hizo muchas. Si usted simplemente googlee los cuales son los milagros de Eliseo, y va a encontrar un montón. Un gran profeta de la Biblia, pero esta muchacha que no sabemos ni el nombre, tuvo un acto que es digno de imitar. ¿Qué pasa si Naamán viaja a Israel, a Samaria, y el profeta no lo sana? Esta muchacha está apostando su cuello, ¿sí o no? Porque no es lo mismo que yo le diga estoy mal de mi garganta y Diamantina me dice tome tecito con orégano. ¿Ah? Fabi me dice cómase un ajo. ¿Ah? Sergio me dice un shot de tequila. ¿Sí? O sea, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me caiga mal para el estómago, ¿cierto? Me cae mal para el estómago, me tengo que ir al baño en calidad de emergencia. Sí, soy humano, sí, igual que ustedes. ¿Ah? Pero a esta muchacha se estaba jugando el pescuezo. Imagínense, el general va a Israel y llega y el profeta no lo sana. O sea, la muchacha realmente se la jugó. Se aventó, dijo, miren, hay una posibilidad, si mi Señor le rogase al profeta que está allá. Esta muchacha no se atrevería, ni siquiera se atrevió a hablarle a Naamán, pero a la esposa sí. Y Naamán le presta oído a su esposa porque llega la mujer y le dice, mira, la muchacha que traje, esta es la muchacha, no sé, la muchacha X, pongámosle. Me dijo que allá hay Entonces yo me imagino que Naamán en su desesperación por estar leproso era una cosa muy, muy horrible. Y de ahí vamos a adentrarnos un poquito más en lo que significa estar leproso. Pero él dijo, voy a hablarle a mi jefe. ¿Quién era el jefe de Naamán? El rey de Siria. Entonces le dice en el verso 5, del 5 y 6, le dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve,
El verso 4 primero, vamos a leer el 4 primero. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, o sea, de esas que habíamos traído cautivas. Y le cuenta la historia al rey, y el rey, verso 5, le dice: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, ya vimos esa historia, 1000 piezas de oro, 1000 mudas de vestido. Tomó también las cartas que el rey le había dado para el rey de Israel, y la carta decía: yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hay algo aquí que usted ya se debió haber dado cuenta. ¿A quién le escribió el rey de Siria cartas? ¿A quién? Al rey de Israel. Pero la muchacha había dicho que ¿quién? ¿El rey de Israel o otra persona? El profeta. Entonces el rey de Siria le está enviando una carta al rey de Israel. Aquí usted sígame con la historia, vamos a chismear un poquito. Si le gusta leer cartas ajenas, aquí vemos la carta del rey de Siria enviándosela al rey de Israel. Además, lo llevaba con 10 talentos de plata. Cada talento pesaba aproximadamente 34, 37 kilos. Entonces llevaban un montón de cosas. ¿Para qué? Para darle ofrenda por la sanidad que le iba a supuestamente hacer a Naamán. Segunda de Reyes 5:6. Tomó también cartas para el rey que decía: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, al general de ejército, para que lo sanes de su lepra. Pero en el verso 3 dice: si rogase mi señor al profeta. Aquí hay un problema de comprensión. En el verso 3 dice: si mi señor rogase al profeta, o sea, el profeta. Pero en el verso 6 dice al rey. ¿Y qué dice el rey cuando lee estas cartas? En Segunda de Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. ¿Qué significa rasgar los vestidos? Es una señal de profundo dolor, de angustia, de luto. Y él dice en el verso 7, dice: soy yo Dios que mate y dé vida para que refiriéndose al rey de Siria, envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey de Israel se urgió, digámosla, se le hizo. Imagínese usted al presidente de los Estados Unidos mandándole una carta a un presidente de un país pequeño, Bolivia, Chile, Perú. Y te pido, y nosotros siempre decimos: no, nosotros somos Chile, país soberano. Pero bueno, si te sugiere un presidente de una potencia algo a un país pequeñito, ¿qué cree que hace el país pequeñito? Obedece, en la mayoría de los casos. Entonces el rey de Israel se urgió. El rey de Israel dijo: este está buscando ocasión para venir contra mí. ¿Acaso soy yo Dios para dar vida? ¿Acaso yo puedo? O sea, bien. Y rasga sus vestiduras porque se sintió obligado, se sintió imposibilitado. ¿Acaso soy Dios? Claro, el rey de Israel no podía sanarlo. Todo esto pasando por la mente del rey de Israel. Cuando Eliseo, el varón de Dios, porque el chisme corrió, ¿ok? El chisme corre en todas partes. Verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque fue un acontecimiento, el rey no rasgaba sus vestidos por cualquier cosa, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Me encanta la actitud de Eliseo. O sea, como que le dijo: ¿para qué se urge el rey? Échalo para acá, mándamelo a mí. Échalo para acá. O sea, Eliseo sabía el poder y la unción que tenía. Diga conmigo: en mí está la unción de Dios. Amén. Entonces Eliseo, échalo para acá. Eliseo era un hombre seguro de sí, seguro del poder de Dios que estaba obrando en él. Eliseo no empezó como muchos de nosotros cuando nos traen un enfermo para orar. Tiene cáncer. Y uno se preocupa: ¿en qué etapa está? ¿En 2, 3, 4? No, 4, ya mejor oremos por paz para los familiares, mejor.
Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. La otra vez fui con Trinidad a orar a un hospital. A orar por un amigo de él que estaba conectado a una máquina. Estaba ya con casi muerte vegetal. ¿Te acuerdas, Trini? Entonces yo entro y le digo, bueno, Trini, dime cuál es el diagnóstico médico. Entonces me dice, él no sabemos si está ahí, parece que tiene muerte cerebral. Y estaba ahí la persona, conectada a un montón de máquinas, tubos. Ok, vamos a orar por él. Y yo, a la hora que se despierta en este momento, se me da un ataque, decía yo. Pero bueno, no me va a fallar la fe. Total, Dios es poderoso, vamos a orar. Claro, yo no soy Eliseo. Me gustaría tener ese poder que tenía Eliseo. Pero Eliseo dijo, a ver, échenmelo para acá. Y aquí sucede algo más extraño todavía. Porque usted pare la oreja. Mire, 2 de Reyes 5:9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Obviamente, porque ya vimos que llevaba no sé cuántos talentos de plata, cosas de oro, vestidos, llevaba muchas cosas, ya dijimos. O sea, este general de ejército iba con un séquito. ¿Se entiende la palabra séquito? Con un grupo, con una comitiva, con un grupo quizás de soldados, guardaespaldas, no sé, pero un montón de gente. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Si yo veo un grupo grande de autos, caravanas, 2, 3 camionetas, 2 Suburban negras, 3 Suburban negras llegar a la casa de mi vecino, yo mínimo me pongo a mirar por la ventana. ¿Sí o no? Seamos honestos. Todos somos un poquito así. ¿Viste lo que está pasando? ¿Se han dado cuenta cuando hay un accidente en el freeway? Todos van lentos mirando. Todos sacando los celulares, grabando aquí, transmitiendo en vivo. Informó para ustedes. Diario pobre pero honrado. Entonces yo me imagino que los vecinos de Naamán estaban ahí sapeando, mirando por la ventana, copuchando. Salió un chilenismo. Trate de imaginarse la escena, todo el séquito afuera de la casa de Eliseo. ¿Qué hace Eliseo? Diga conmigo, ni lo pela, ni le da bolilla, lo ignora. Yo mínimo me pondría nervioso. No llegó un simple vecino a pedir una tacita de azúcar, como en la vecindad del Chavo. Llega un general famoso, protegido del rey de Siria. Y Eliseo no le da importancia. Verso 10, 5:10. Entonces Eliseo le envió ¿un qué? Un mensajero. O sea, este Eliseo ni se dignó a ir a atenderlo a la puerta. Diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y quizás esta es la parte que todos conocemos del milagro de la lepra de Naamán, que se metió 7 veces. Pero sígame atento en los detalles, porque los detalles importan, los detalles dicen mucho. Eliseo no se impresionó por el importante hombre que vino a verlo. Le manda a decir que se meta 7 veces en el agua, ni Naamán acostumbrado a que le rindan honores, pleitesía, honra. Si hoy día viene alguien importante, un senador de la República, alguien, no sé, un diputado, un representante, lo hacemos sentar adelante, pasa adelante, florerito, ¿dónde te pongo? ¿Sí o no? Pero Eliseo apenas le dio importancia y le mandó un mensajero. Y Naamán se fue enojado, verso 11. Y Naamán se fue, ¿qué? Enojado, diciendo. Y esta es una parte que yo quiero que usted preste mucha atención. Porque esto nos pasa a muchos nosotros los cristianos. Esperamos que Dios haga como nosotros esperamos que Él debiera hacer. Cuando estamos pasando un problema financiero, esperamos, Señor, hazme el milagro. Ojalá que venga un hermano con plata y me dé un cheque grande. ¿Sí? Oh, Señor, estoy pasando tal necesidad y esperamos que Dios responda a nuestro nivel de pensamiento. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego? O sea, Naamán se había hecho toda una película en su cabeza. Dice, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. Fíjese, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Aquí tenemos Naamán imaginándose a este profeta saliendo. Oh, él saldrá, me imagino, sí, va a salir, va a invocar a Dios, Jehová te invoco, no sé, algún rito y me tocará con su mano donde tengo lepra y seré sano. O sea, Naamán se había pasado todo ese rollo. Y simplemente Eliseo, ya conocen la historia, lo mandó a meterse al agua 7 veces. Y Naamán se fue enojado. Y si yo me enojo, es peligroso porque me puede dar un ataque. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes cuando pasan coraje, rabias, molestias, le afecta la salud? A ver, ¿hay alguien más? ¿Usted también, Brenda? Somos 2. ¿Alguien más? ¿Está muy joven tú todavía? ¿Ah? No, porque mi mamá, yo cuando era chico, y mi mamá me regañaba, decía, no me hagan pasar corajes, rabia, decía mi chile, no me hagan pasar rabia que me duele la cabeza. Yo tenía 13, 14, 15 años y decía, vieja mentirosa. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver que yo me porte mal con que a ti te duela la cabeza? ¿De verdad? Hoy día lo entiendo. A mis jóvenes 47 años, cuando paso un mal rato, si es la noche, el otro día fijo que amanezco con jaqueca. Entonces, si yo me enojo, me puede afectar mi salud, ¿cierto? Te da estrés, te da ansiedad, te duele la cabeza, te sube el azúcar. Hay un montón de cosas que a veces nos pasan en el organismo porque el organismo responde a muchos estímulos. Pero aquí si se enoja este general de ejército es mucho más peligroso. Porque este cuate venía con soldados, venía con todo un séquito. Él podía decir, a ver, ustedes soldados, entren a esa casa y tráiganme a ese profetita, tráiganmelo acá. ¿Cómo que me voy a ir a meter al agua? No, a mí me mandaron, vengo de lejos, imagínate, traigo a toda esta gente, te traigo ofrenda, plata, oro, vestido y tú apenas me pescas y mandas un mensajero. Compórtate a la altura. A ver, ya, sáname o mejor me voy. Menos mal que no era latino, ni mexicano, ni chileno, enojón. Pero se fue enojado el profeta Naamán, fresco. Porque que se enoje un general que además viene con el séquito, con su guardaespaldas, la cosa se puede poner media peligrosa y Naamán se había hecho toda una idea de lo que sucedería y no sucedió. Diga conmigo, Dios es extraño. Dios es extraño. Y con esto no estoy diciendo que tú te mantengas alejado de Dios o que tu relación lejana con Dios te haga verlo a Él de una manera extraña. No, tú tienes que estar cercano a Él. Él es nuestro Padre, Pero la verdad es que la Biblia nos adelanta en Isaías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y podemos ver aquí cómo Él obra, pero Él obra tan diferente a como nosotros queremos o esperamos que Él obre. Ya establecimos ese principio que sus caminos y sus pensamientos no son como los nuestros. Y cuando Dios no hace las cosas como yo quiero, seamos honestos, nos enojamos. Ay, Señor, yo te estoy pidiendo por esa casa, ese auto. Señor, hazme justicia. Yo cuando llegué a este país, hace 20 y tantos años atrás, venimos a estudiar con mi esposa. Al Señor, nos llamaste al ministerio bien, nos vamos a sacrificar, vamos a dejar nuestra vida secular aquí y nos vamos a ir a estudiar allá para dedicarnos al ministerio. Entonces, cuando llegamos aquí y no teníamos auto, no teníamos plata, dinero para comprar un simple cacharrito que nos transportara, la primera semana oré, Señor, danos un auto. La segunda, Señor, ya, pues danos un auto. La tercera, ya, pues Señor, haznos justicia. Y vinimos a estudiar para prepararnos al ministerio, danos un auto. Al mes ya le estaba reclamando y en mi estupidez, en mi inmadurez, yo ya estaba enojado con Dios por no darme lo que yo quería. Y así sucede cuando Dios no te da las cosas como tú se las estás pidiendo o como tú esperas, porque Naamán estaba enojado. Naamán tenía toda una historia, un rollo en su cabeza de cómo iba a funcionar ese milagro y no sucedió así. Segunda de Reyes 5:12, aquí vemos cómo Naamán empieza a argumentar su enojo. Dice, Abana y Farfar, Habana sin H, si no sería ahí en Cuba, Habana y Farfar, ríos de Damasco, o sea, en Siria, Damasco, capital de Siria, todavía existe y todavía sigue siendo la capital de Siria, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Claro, porque lo mandó a bañarse al Jordán y el Jordán era sucio, ahí botaban los desechos de Israel. Dice, ¿por qué este profeta me manda a meterme al Jordán acá?
Si en Siria nosotros tenemos 2 ríos que son mejores, si yo me lavara en ellos, mejor no seré tan bien limpio. O sea, él empezó a calcular, mejor me baño allá, me meto a los ríos de allá, porque el agua de los ríos de Siria están más limpios, mejores que los de acá. Y se fue enojado. En el río Jordán vertían las cloacas de Jerusalén. Pero fíjense, verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, síganme con su imaginación. Los criados de Naamán, al verlo a él enojado, le empezaron a tratar de convencer. Oye, pero si él te pidiera algo realmente difícil, ¿no lo harías para sanar tu lepra? Si él te hubiese dicho, no, degolla los caballos y métete en la sangre de ellos, y le hubiese pedido algo así, algo extrambótico, algo raro, algo muy difícil de hacer, ¿no lo harías para sanar tu lepra? Si tú tuvieras una enfermedad grave y alguien te dijera, no, tienes que ir y meterte al río 7 veces, ¿no lo harías porque te puede ayudar? Entonces lo trataron de convencer que lo hiciera. Fíjense que en Chile en este último tiempo han habido algunos casos de padres que tienen hijos enfermos con enfermedades muy raras, que la medicina es muy cara y el gobierno no le cubre para comprar esa medicina. ¿Qué han empezado a hacer los padres? Se van caminando desde largas distancias y hacen una campaña pública para que la gente los vea en lo que están, y van caminando ahí por la carretera con un cartel: ayúdenme para comprarle una medicina que cuesta 300 millones de pesos, estamos hablando como $300,000, para darle una medicina a su hijo que necesita. ¿Usted como padre haría un sacrificio así por su hijo? Pues sí, hay padres que lo han hecho. Y ¿saben qué? Estas historias generalmente han tenido bonitos finales, porque se junta el dinero y dicen, ya en tal fecha el niño va a recibir la medicina de 300 millones de pesos, más van a ir a Estados Unidos a que se le apliquen la medicina. Y hicieron un gran sacrificio para lograr la sanidad o la salud o la mejora. ¿No cree que Naamán debió haber hecho un sacrificio y que no tenía para qué enojarse? Así que los criados convencieron a Naamán de hacerlo. Al parecer Naamán era un buen hombre porque los criados trataron de ayudarlo. Porque si Naamán hubiese sido un mal hombre, los criados dicen, bueno, devolvámonos a Siria, que se joda, total, si no se toma la medicina, que se enferme, que termine muerto, total, igual se va a morir algún día. ¿Sí o no? Verso 14. Lo convencieron a Naamán. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne ¿de qué? De un niño, y quedó limpio. Y este es el milagro que todos conocemos del leproso Naamán, sanado a través del profeta Eliseo. Naamán se tragó la ira, se tragó su orgullo, se tragó su posición social y se sumergió 7 veces. 6 veces se sumergió sin que sucediera nada. A la quinta, a la sexta vez, él podría haber dicho, ¿sabes qué? No creo que esto vaya a funcionar. Pero hizo caso, y a la 7ª vez salió, y su piel, su carne como la de un niño. El número 7 representa lo completo en la Biblia. Los números en la Biblia son importantes. El número 7 en la Biblia tiene un significado profundo y simbólico y representa la perfección divina, lo completo, la plenitud. Lo vemos en reiteradas ocasiones, los 7 candeleros, las 7 trompetas. Apocalipsis menciona varias veces el número 7 con frecuencia, como los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. En resumen, el número 7 es un símbolo de lo completo, lo perfecto y lo divinamente ordenado. Entonces este hombre, cuando sale la sexta vez, ¿qué habrá sentido? A la 7ª vez salió sano y pasó de muerte a vida.
Él debe haber salido con su piel ya ahí limpia. Él debe haber dicho, ya nadie me va a mirar con asco. La lepra era una enfermedad contagiosa, entonces la gente seguramente le rehuía estar cerca de él. Él tenía que estar socialmente estigmatizado por tener lepra. Ya nadie lo vería con miedo ni asco y se podría relacionar con quien quisiera. Y sale Naamán y regresó a Eliseo, diga conmigo, con otra actitud. Mira al que tiene al lado y dígale, la actitud es importante. Cierto. La actitud es muy importante. Y Naamán, ya no enojado, sino ya sano de su lepra, regresa a Eliseo. Fíjese, verso 15. Y volvió el varón al varón de Dios, él y toda su compañía, o sea, Naamán con todo su séquito. Y se puso delante de él y le dijo, fíjese, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Qué había dicho antes? Su Dios. O sea, no el Dios que posiblemente me pudiera llegar a sanar. Dijo, su Dios. Y ahora dice, reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. O sea, los que están en otros lados, los dioses que tenemos allá en Siria no son. Te ruego, ahí ella le empieza a rogar al profeta, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y aquí sucedió algo mucho más importante que la sanidad de la lepra. Ponga toda su atención. Les dije que esto era algo extraño. Y Dios tiene un nivel de pensamiento muy diferente al nuestro. Y quizás Naamán le había ofrecido cuánto sacrificio e incienso le había ofrecido a sus propios dioses. Y ahora reconoce solamente a Dios. Te ruego que me recibas un regalito. Le llevaba plata, que tenía que llevar ayudantes para llevarle esa cantidad de plata. Ropa. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo? Verso 16. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba o le insistía Naamán, Eliseo, que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Déjese alguito, unos cuantos kilitos de plata, un poquito de oro. Gracias a Dios no. Eliseo no fue como los pastores, muchos pastores que hay hoy día. Hoy día hay algunos que si te dan una palabra después te dicen tienes que ofrendarme por la palabra que te di. Yo lo he visto, me da vergüenza, pero lo he visto. Diga, ouch. Yo he escuchado frases tales como selle la palabra. O sea, si recibiste una palabra profética, tienes que sellarla con una ofrenda desde púlpitos de iglesia. Que Dios nos libre de caer en eso. Y Naamán cambió. Como no recibieron nada, él cambió. Y en vez de dar, entonces pidió. Pide. ¿Qué pidió? Naamán se da cuenta que hay una unción en la vida de Eliseo extraordinaria y cambian las cosas, el tono de Naamán. Fíjese, verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego, ¿de esta qué? Tierra. Tierra, diga conmigo, tierra. La tierra, y hemos hablado muchas veces que en la Biblia hay sombras, figuras. El pueblo de Israel, hoy día somos el pueblo escogido de Dios. Somos nosotros, no somos israelitas, pero somos el nuevo Israel, ¿cierto? Hay símbolos, hay espejos. Y la tierra, diga conmigo, la tierra es la sombra de Cristo. La tierra prometida. La tierra en la Biblia se menciona varias veces. Y de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, Naamán quería llevarse un poco de tierra del patio de la casa de Eliseo. Imagínese usted el cuadro, pasando unas mulas para atrás para la casa del vecino, agarrando un poco de tierra ahí, echándola a un saco y que se la lleven a esas mulas porque el que venía enfermo, que fue sanado, se está llevando un poco de tierra. ¿Para qué?
porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Entonces de la tierra de Eliseo, Naamán quería llevarse un poco de la tierra de la casa de Eliseo ¿para qué? Para hacer un altar y sobre ese altar ofrecer sacrificios solo a Dios. O sea, en el lenguaje evangélico, présteme mucha atención, podríamos decir que no solo fue sanado de la lepra, sino que también, diga conmigo, Naamán se convirtió. No hizo ninguna oración del pecador, pero él se convirtió, tenía convicción de que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Dejó a los otros dioses falsos y quiere hacerlo sobre la tierra de Israel, ni siquiera sobre su propia tierra en Siria que estaba contaminada con la idolatría. A mí me parece que este milagro es más grande que la misma sanación de la lepra. ¿Me está siguiendo? Porque si solo era sanado de la lepra, igual se iba a morir algún día, ¿o no? Porque si Naamán solo recibía el milagro de la lepra 20, 30, 40 años después, igual se hubiese muerto. ¿De qué? De viejo, pero se hubiese muerto. Y se hubiese ido al infierno, ¿no? Pero hay un milagro más importante, que él reconoció cuál era el verdadero Dios. Y aunque después se muriera porque un camión lo atropellara, porque no sabemos, a lo mejor pasó por allá afuera y pasó un grupo de camellos corriendo, lo pisotearon, lo mataron, pero por último ya reconoció cuál era el Dios único y verdadero. ¿Me estoy explicando? Entonces este milagro de la conversión a Jehová, al único y verdadero Dios, es un milagro más importante que la misma sanación. En la ley de Moisés, la lepra era una enfermedad inmunda, considerada algo que separaba a la gente de la sociedad, excluidos del campamento. Los síntomas si una persona tenía síntomas de lepra, si desaparecían los síntomas, esa persona tenía que ofrecer sacrificio a Dios. Quienes diagnosticaban la lepra eran los mismos sacerdotes. La lepra estaba asociada con el pecado, con una maldición divina. En el caso de Miriam, hermana de Moisés, fue castigada con lepra temporalmente como resultado de la murmuración contra Moisés. Vemos otro caso como una señal de juicio, como el caso del rey Usías, quien fue castigado con lepra por su desobediencia. Y en el Nuevo Testamento Jesús mostró compasión hacia los leprosos, sanándolos y reintegrándolos a la sociedad. La curación de los leprosos es signo de poder divino. ¿Me estoy explicando un poquito más de la lepra? Entonces la lepra en tiempos bíblicos representaba más que una enfermedad física solamente, era una condición que afectaba a la persona de manera social, espiritual, comunitaria, lo llevaba a la exclusión, al estigma. Entonces si solo Naamán era sanado de la lepra, iba a ser algo bueno, pero durante él vivía y después igual se iba a ir al infierno. Y este es el milagro más grande que le puede pasar a un ser humano. El milagro más grande que te puede pasar a ti no es súper prosperar en tu negocio y comprarte una casa de $1 millón y que todos veamos eso, si igual te puede ir al infierno. El milagro más grande que le puede pasar a una persona no es ser sanado de sida, de hepatitis, de cualquier enfermedad grave, de cáncer y morirse igual, irse al infierno. El milagro más grande que a ti te ha pasado es que cuando mueras y has aceptado a Cristo en tu corazón vas a pasar la eternidad con papá. Amén. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por eso? Entonces ocurrió un milagro físico en las aguas del Jordán, pero ocurrió un milagro espiritual en la casa del profeta. Ahora, Naamán tiene que volver. ¿A dónde? A Siria, a un ambiente pagano. Y algo de conciencia empezó a experimentar entonces Naamán y le dice al profeta Eliseo, verso 18, sígame con la historia. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, allá en Siria, para adorarle a él, o sea, a este dios pagano, y se apoyare sobre mi brazo. O sea, se nota que Naamán estaba ahí cuando se producía la adoración del rey de Siria al dios pagano de Rimón, y Naamán, por su posición social, él estaba junto al rey y dice, y si se apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón. O sea, Naamán decía, por mi posición voy a tener que seguir yendo con el rey de Siria a ofrecer este sacrificio. Dice, y el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal,
cuando haga eso, le está diciendo Naamán a Eliseo, Jehová perdone a tu siervo. O sea, Naamán estaba convencidísimo que el único rey verdadero era Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dice Eliseo? Verso 19, ve en paz. Me encanta esto. Porque no lo mandó a hacer ninguna cosa mayor extraordinaria. Ya había cometido la locura de mandarlo locamente. Métete en el río Jordán 7 veces y tu lepra va a sanar. Él refunfuñando fue y lo hizo y finalmente fue sano. Recibió esta convicción. Se fue pues, le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Diga conmigo, media lengua de tierra. Y con esto voy a ir terminando, pero estoy tan entretenido disfrutando esta historia con ustedes. Yo creo que yo soy más entretenido que ustedes. Ve en paz. Y caminó como media lengua de tierra. ¿Cuánto es media lengua de tierra? La Biblia no dice, pero los estudiosos teólogos consideran que puede ser de 200 a 300 metros. Pero no hay evidencia. Y aquí surge otro personaje. Diga conmigo, otro personaje. ¿Cuántos personajes llevamos hasta el momento? Naamán, el rey de Siria, la muchacha, Eliseo. Y aquí sale otro, y con este vamos a ir cerrando el final de la prédica. No es muy bonita, pero sí los va a llevar a usted a una reflexión. Algunos sugieren que esta media lengua de tierra pueden ser 200 a 300 metros. Y surge este personaje Jesse, verso 20. Dice, entonces Jesse, diga conmigo Jesse. No le ponga nunca un hijo suyo Jesse. Criado de Eliseo. Fíjense los detalles. O sea, un empleado del profeta Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o sea, para sí, para él. ¿Cuántos hablan con ustedes mismos? No, yo no voy a hacer esto. ¿Cuántos se discuten con uno mismo? A veces me digo a mí mismo. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán. Fíjense este igualado. Siempre hay gente así, irrespetuosa. He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán. No a este general famoso de ejército. A este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Cómo se le ocurre a mi jefe de no recibirle nada si este hombre le chorrea la plata, el oro, los vestidos preciosos? Mi jefe se equivocó. No pensó que hay proyectos en la casa que financiar. Vive Jehová que correré yo tras él. O sea, este Jesse corrió tras Naamán y tomaré de él alguna cosa. Siempre hay uno que la embarra. Jesse se refiere a Naamán, al general Naamán, como este sirio. Verso 21, y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro, o sea, Naamán se bajó del carro para recibirlo y le dijo, ¿va todo bien? O sea, ya me estoy yendo, pero ¿qué pasa? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirle, o sea, mentiroso este Jesse. Mira, mi patrón, vine aquí corriendo porque mi patrón me mandó a decirte, no te vayas, te ruego. He aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes hijos de los profetas. O sea, le inventó todo un rollo, una mentira. Te ruego que les des un talento de plata, 35, 34, 37 kilitos de plata. ¿Cómo estaría usted ahí? ¿Cuántas joyas nos salen de eso? Y 2 vestidos nuevos, o sea, un poquito de todo lo que traías, un poquitito. O sea, miente. Mi señor me envía a decirte. Y le echa todo este rollo, se inventa la historia y miente este Jesse. Verso 23. Dijo a Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Naamán fue más generoso, le dijo, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta
a 2 de sus criados. O sea, más encima le mandó a 2 de sus empleados para que le ayudaran en el transporte de esta plata pesada. Porque los talentos pesaban, ya dijimos, cada talento. Verso 24. Así que llegó a un lugar secreto. Diga conmigo, lugar secreto. Este Jesse fue un sinvergüenza. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Ya, váyanse nomás, chiquillos, váyanse nomás. Aquí lo vamos a dejar. Este Jesse sabe perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Mintiendo? ¿Robando? Eliseo acaba de decir que no iba a recibir nada. Y ahora este tipo Jesse dice que lo mandó Eliseo a pedir ropita y platita. Aquí hay otra gran enseñanza. Este cabezón de Jesse se presentó delante de su jefe, Naamán, verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y el profeta le dice, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Hay que ser muy tonto para mentirle a su jefe, profeta. Hay que ser muy tonto. Y le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. O sea, sigue mintiendo. Y fue, y ya sabemos lo que hizo. Verso 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, tratar de meterle un gol al profeta Eliseo era realmente estúpido. Verso 27, ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Eliseo tenía su carácter. Dijo, por tanto, fíjense, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Diga, descendencia. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí da para hacer un estudio completo de Jesse en otro día, ¿ok? Jesse no calculó que era un tiempo peligroso. Y Eliseo no era un hombre perfecto y bueno, vamos a terminar con este final un poco triste, pero hay una gran enseñanza. La lepra, amados, no es una enfermedad hereditaria. Pero ahí, ¿qué es lo que dice? La lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. Fíjese en el detalle. Porque la lepra no es una enfermedad hereditaria. Y lo que cayó sobre Jesse fue una maldición. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones acerca de las maldiciones y las bendiciones, cómo nos afectan y cómo nos pueden afectar a nuestros hijos y a nuestra descendencia. La Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa, pero la bendición tampoco. Nadie peca a solas. ¿Se ha fijado esa gente que dice, no, yo hago con mi vida lo que quiero, yo hago con mi plata lo que quiero, se va al casino, empieza a jugar, pierde todo, tiene que terminar vendiendo la casa? Tuvimos el caso en Viña del Mar de una familia que conocíamos y la hija nos contaba cómo el papá perdió todo y la casa y terminaron cambiando de vida porque el papá se metió en el gambling, en los casinos y perdió todo. O está ese otro que va y se acuesta con la mujer que no es de él, va y se acuesta, conocimos este caso también y dice, no, yo hago lo que quiero, total el cuerpo es mío. Conocemos el caso también de un hombre en Chile, se contagió con SIDA, porque primero empezó acostándose con mujeres, después con prostitutas en la calle, después con travestis. Se pegó el SIDA a él, se lo pegó a 2 personas, a su esposa. Hoy día están todos muertos y tendrían la edad de unos 70 años, pero ya murieron hace años atrás. O ese hombre que se mete en las drogas, yo hago con mi vida lo que quiero. Un poquito de mota, de esos cigarritos que dan risa. Qué chistoso. Ya, pero un poquito de mota. Después, un poquito de crack. Después, cocaína. 3 años más tarde,
sacando la televisión, robándole a los papás, vendiendo los relojes, el Xbox, el Nintendo. ¿Para qué? Para comprar más droga. ¿Afectó a su familia o no? Diga conmigo, cuando peco, no peco solo. Lo que yo hago importa. Ahora, si usted, amado, camina con Dios, las bendiciones también lo van a alcanzar a usted y a su familia. ¿Le gusta eso? ¿Cuántos desean que su familia sea bendecida? Levanten la mano aquí. Diga conmigo. Entonces lo que yo hago importa. Mira al que tienes al lado tuyo y dile, lo que tú haces importa. En el Nuevo Testamento, en Romanos 14:7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Así que lo que tú haces realmente impacta. Entonces, resumiendo, ya ahora sí terminamos. Aquí tenemos a un profeta de Dios, tenemos a Eliseo, un hombre íntegro, no perfecto, que camina con Dios con unción para decretar cosas. Tenemos a Naamán, este hombre poderoso, rico, famoso, pero incapaz de salvarse a sí mismo. Tenemos a esta muchacha que ni siquiera conocemos el nombre, que quizás en el orden jerárquico de ese lugar era la empleada menos importante, pero Dios sí la conoce. Y hay una tremenda enseñanza de ella. Ella rompió todas las barreras, tuvo coraje para testificar con coraje. A lo mejor donde tú estás hoy día trabajando, a lo mejor no eres una persona influyente o determinante en la empresa para la cual trabajas, pero ¿sabes qué? Dios te tiene ahí. Y si Dios te tiene ahí, es momento que abras tu boca para decirle, hay un Dios que yo conozco que tiene la solución de tu problema. Amén. Dé testimonio con coraje y con fe de Cristo en el cual usted ha creído. Y bueno, el malo de la película, Jesse, representa a ese que camina junto a los hombres de Dios, a esas personas que pueden pasar 10 o 20 años en una iglesia y nunca entendieron nada, que oyen todos los sermones, cantan todas las canciones, echan ofrendas, pero nunca se les pega nada de la unción ni deciden hacer lo correcto. Se les pegan las malas costumbres, se les pegan las mañas de los mañosos, se les pegan las malas costumbres de los cristianos viejos. ¿Ustedes saben que hay cristianos viejos que tienen malas costumbres? Esos son los que representan a esos Jesse. Y yo quiero que hoy día usted reflexione. ¿Quién es usted? ¿Cómo quiere ser usted? ¿Quiere ser como Eliseo, como Naamán, como Jesse o como la muchacha? Yo les quiero animar hoy día a que usted sea como la muchacha. A que sea una mujer, un hombre que dé testimonio de dónde está Dios, de lo que Dios puede hacer en ti. Amén. Puede pedirle que se ponga en pie. Y empecé este tema hablando que Dios es un Dios raro, extraño. Eliseo le propuso una locura a Naamán. Eliseo, una locura. ¿No sería más fácil salvarnos nosotros por buenas obras? Que tú vendiendo tu casa y dándosela a los pobres te fueras al cielo. ¿No sería más fácil? Pero amados, el mundo no quiso creerle a Dios a través de la sabiduría, y a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la ¿qué? Diga conmigo, la locura de la predicación. Amado, sea loco para predicar de Cristo. Créale al Señor, porque Dios sigue estando vivo y sigue haciendo locuras para salvar a otros. Hay gente que nosotros pensamos que Dios no lo debería sanar y Dios está ahí listo para sanarlo, pero requiere de una muchacha, requiere de un hombre y una mujer que no importa ni siquiera su nombre, pero que tenga el valor de testificarle a otro. Amén. Siempre preguntamos, ¿cuántos desean servir a Dios?
Le pregunto, ¿cuántos de ustedes desean servir a Dios? Levante su mano si usted desea servir a Dios. ¿Cuántos les gustaría ver la iglesia llena? Sea valiente, tenga el coraje de esta muchacha y sea esa luz que el mundo necesita. Amén. Toma la mano de tu hermano, vamos a orar. Levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel, Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel, Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Es hora de cantar, acércate, es hora de adorar, vamos y acércate, es hora de danzar y acércate, olvida lo demás, levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, es Cristo Jesús. Él es poderoso